Como veíamos en el capítulo anterior, con el tema de los grupos, habíamos almacenado ya nuestro primer grupo, en el cual habíamos hecho una selección de primitivas, y vamos a ver de qué manera podríamos hacer uso de este grupo. Antes de nada, me gustaría comentar otro camino en el cual nosotros también podríamos generar otro grupo. Para ello, en vez de hacer la selección directamente en el propio viewport, vamos a crear el propio nodo en la parte correspondiente al network, ¿vale? A continuación vais a ver que muchos de los nodos van a tener una entrada o input o múltiples entradas o input, ¿vale? De igual manera hay algunos nodos que van a tener una salida o output o varias salidas o output. En nuestro caso, en Houdini, una forma de identificar cuáles de las entradas o input son obligatorias a conectar lo vais a ver siempre por este pequeño triángulo rojo. Este pequeño triángulo me está indicando que obligatoriamente para que este nodo pueda operar tiene que estar conectado como mínimo esta entrada o este input. Para conocer incluso cuál sería el contenido o los nodos que podemos conectar o la información que podemos conectar a otra entrada, que mejor que colocar el cursor sobre ello y veis que tenemos datos informativos. Y me dice cuál es el dato o cuál es la información que necesito conectar. En este caso, para cualquier nodo de grupo, lo que me está pidiendo es geometría sobre la cual yo podría operar. Una vez hecho esto, es importante que a continuación seleccione mi nodo. ¿Por qué? Porque esto lo que me va a permitir es hacer visible y decirle a Houdini que me compute todo lo que está ocurriendo de arriba hasta este nodo, ¿vale? Dicho lo cual, llegado a este punto, veis que me ha seleccionado la totalidad del objeto, ¿vale? ¿Esto a qué es debido? Esto es debido a que yo no tengo hecho un filtro y no he decidido qué es lo que querría incluir en este grupo o no. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Para hacer este grupo, vamos a hacer dos cosas. Lo primero de todo, o vamos a hacer varios pasos. Lo primero de todo es indicarle cuál sería el nombre del grupo. A este le vamos a llamar selección 2 y le vamos a indicar qué es lo que queremos almacenar. En nuestro caso, primitivas. A continuación tenemos diferentes métodos. Yo he apagado el que trae por defecto, pero veis que tenemos diferentes métodos para poder agrupar. Desde lo que sería un patrón que nosotros indicásemos, hasta trabajar con volúmenes que nosotros podríamos determinar cuál sería el espacio que ocuparía, haciendo incluso que este volumen pudiese ser dinámico, incluso trabajando sobre las normales de los vértices, llegando incluso a trabajar con lo que serían las aristas en función del ángulo, ¿vale? O aspectos como podría ser, ¿vale?, la orientación que tuviesen. Todo este tipo de características son filtros que están marcando cuáles serían las consideraciones mínimas que podría tener un grupo para poder ser incluido. En nuestro caso vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a trabajar con un patrón o con un pattern y este patrón se lo puedo dar yo manualmente. ¿Cómo? Todo lo que son selectores de grupos tienen justo a su derecha una pequeña flecha donde me va a indicar cuál sería el grupo o la selección de componentes que querría incluir. Se lo podríamos dar incluso desde aquí manualmente porque, como hemos visto antes, todas y cada una de las primitivas tienen un número. Este número yo lo puedo identificar perfectamente aquí, como por ejemplo 0, y ya le estaría dando un número que correspondería al grupo 0. Este grupo 0, en nuestro caso, está en el interior, ¿vale? Podría poner un patrón, por ejemplo, entre la primitiva 0 y la primitiva 1500, y si nos alejamos, confirmaremos que acabo de incluir elementos nuevos en esa configuración, ¿de acuerdo? Es una manera cómoda, rápida de poder acceder y poder mantener esa selección. Y la otra manera es que nosotros hagamos interactivamente esa selección. Para ello voy a seleccionar el botón de selección de geometría y a partir de aquí voy a utilizar las mismas técnicas que tiene Houdini. Selecciono este señor y con Shift básicamente lo que voy a hacer es ir incrementando la selección. Una vez que tengo hecha la selección, voy a decirle que me expanda esta selección para poder coger la totalidad de ello. Para eso pincho con el botón derecho y tengo accesos rápidos de selección, como por ejemplo crecer en selección o decrecer en selección. Shift G, creceríamos y damos otra vez Shift G y ya tendríamos la selección de este contenido. Como queremos almacenar esta selección, simplemente lo que hacemos desde el propio viewport, una vez que hayamos finalizado la selección, nos dice que por favor pulsemos Enter. Al pulsar Enter, fijaros lo que ha ocurrido. Nos acaba
de mantener la selección actual que yo he elegido. De esta manera podíamos optar por otro segundo camino para poder trabajar en la selección o en la creación de un grupo. Vía viewport y desde el propio viewport creando el propio grupo, o directamente desde el propio network haciendo una selección a través del propio nodo de grupo o utilizando algunas de las características que tenemos para poder almacenar un grupo. A partir de aquí podríamos decir que ya estamos en disposición de poder utilizar este grupo o estos grupos para realizar cualquier tipo de operación matemática, ¿vale? Para ello, ¿qué tipo de operaciones matemáticas que van a afectar geométricamente al objeto podríamos utilizarlo? Yo diría que el 99% de los operadores que transforman la geometría lo pueden hacer a través del filtro de sus grupos. Para ello, voy a buscar un nodo que me permita vaciar o eliminar geometría. Buscamos el nodo delete, ¿vale? Que es uno de los muchos nodos que tenemos para borrar geometría. Y como siempre, aquí veis que solo tenemos un solo input, con lo cual no hay elección. Pinchamos y arrastramos. Y a partir de aquí ya tendríamos la selección de la geometría que queremos borrar. Vale, dicho lo cual, de igual manera que con los grupos también podíamos determinar que sí, que no, queríamos eliminar, ¿vale? Aquí lo mismo, tiene también diferentes fórmulas para poder borrar geometría, partiendo por número, que sería un patrón, siguiendo por un bounding box, ¿vale? Siguiendo por las normales y luego otra serie de atributos que podrían también afectar a la determinación de que queremos borrar geometría. En nuestro caso, ¿vale? Si queremos borrar una selección en concreto, veis que lo primero que nos encontramos en el nodo es el grupo sobre el que querríamos operar. Simplemente elegimos en nuestro desplegable uno de los grupos, voy a seleccionar el segundo y veis que automáticamente me ha borrado la totalidad de ese grupo. Tenemos un pequeño inconveniente y es que sin querer he elegido parte de la zona exterior. Una de las cosas maravillosas que tiene Houdini, como decía en uno de los capítulos, que podemos dar marcha atrás sin ningún problema. Y si me voy a este grupo, lo hago visible, veis que tengo esta selección. ¿Puedo modificar el contenido de esta selección? Por supuesto. Pinchamos otra vez en el icono de seleccionar y simplemente lo que vamos a hacer es con control vaciar esa selección. Para confirmar ese cambio, le damos al enter y ya tenemos actualizado el grupo. Veis que el contenido es infinitamente más pequeño, ¿vale? Por si acaso, volveríamos a mostrarlo en Wireframe, por si se hubiese quedado. ¿Veis? Aquí tenemos un contenido de otras caras. Con control otra vez lo desecho y otra vez le di al enter para mantenerlo. ¿Esto habrá afectado al grupo de arriba? En absoluto, no ha afectado para nada. Solo está afectando al grupo actual. Si volvemos a delete, veis que no tengo que hacer ningún cambio en el delete. Automáticamente él sigue conservando las propiedades de la configuración que tiene el delete y como ya he actualizado el grupo anterior, me ha permitido borrar las partes que no me interesaban. Si quisiera hacerlo de igual manera con la parte posterior, perfectamente podría volver a mi grupo y podría utilizar la misma técnica. Le daría a volver a seleccionar, volveríamos a coger la parte anterior, que es la que me interesa, y a partir de aquí expandiríamos, como hemos hecho anteriormente, la selección. Decíamos con Shift G, ¿vale? Expandiríamos, pero como en este caso ya tenemos hecha aquí una selección, vamos a hacer esa selección manual. Para eso pulsamos la tecla A, ¿vale? Y con botón central nos podría coger toda la fila. Si vemos que no nos coge toda la fila, pues ya cogeríamos nosotros con Shift, ¿vale? Y añadiríamos la selección actual sobre la que tenemos. O de igual manera podríamos haberlo hecho en ambos lados y así directamente el poder haber expandido. Voy a seleccionar estos, cojo estos y así podríamos tener la totalidad tanto del lado izquierdo como del lado derecho seleccionado, ¿vale? Dicho esto, cambio a Wireframe y veis que no tenemos nada en especial. Le doy al enter y actualizo mi selección. Me vengo a delete y confirmo que a partir de aquí ya podría trabajar, ¿vale? Solamente con la parte del resto de la geometría. Si hay algún elemento que no me interesase, podríamos seguir haciendo selecciones. Para ello, entre medias, vamos a crear un nodo nuevo, group, y me gustaría que este nodo nuevo pudiese afectar, por ejemplo, a la parte inferior para poder eliminarla también.
lo conectamos porque veis que es sensible. Esto es algo muy interesante en Houdini. Si hay algún nodo que no te interesa dentro de la red y lo quieres desconectar, simplemente movéis un pelín de izquierda a derecha el nodo y se desconectará, ¿vale? Si lo queréis volver a conectar, arrastráis y es sensible directamente a ese lugar. Vale, dicho lo cual, vamos a seguir haciendo otra selección. En este caso vamos a colocar el grupo como nombre base, porque vamos a eliminar o vamos a desechar la parte inferior, y volvemos a repetir el mismo proceso. Si quieres coger parte de una geometría completa, le das doble clic y te va a coger la totalidad del modelo. Otra manera de poder seleccionar todo lo que es la geometría cerrada o elementos de los que esté compuesto la figura actual es, nos vamos a la parte de arriba y veis que en la parte de arriba tenéis diferentes modos de selección. Empezando seleccionando por grupos, seleccionando por lo que esté visible o dentro de la totalidad de la selección, solo lo que esté visible, también seleccionando por geometría completa o por normales. En mi caso le voy a decir que me seleccione por grupo o por geometría conectada. ¿Eso que me permite? Que si pincho en esta parte, veis que me van a aparecer elementos, ¿vale?, que ya están dentro de ese grupo, ¿vale? También podría utilizar la opción de geometría conectada, ¿vale?, o directamente lo que estuviese visible a través de mi ventana de selección, ¿vale? En mi caso, nada, simplemente lo que voy a hacer es darle un doble clic y con Shift voy a seleccionar lo que tengo a continuación para poder tener estos dos elementos incluidos. Hago lo mismo, le doy al Enter y con esto agregaría un nuevo grupo al que ya tenía. Para confirmar eso, nos vamos otra vez al dato informativo desde este punto y me va a dar información de lo que está ocurriendo desde la parte de arriba. ¿Qué es lo que tengo? Veis que aparte de la información geométrica que os comentaba anteriormente, tenemos los atributos que no han variado y que los veremos en el siguiente capítulo, y la parte de los grupos. Los grupos sí han cambiado porque originalmente no partíamos de ninguno. Esto lo podemos ver rápidamente. Si seleccionamos, vamos a activar la información, lo pineamos y activamos el Refresh Automatic. Esto lo que nos va a permitir que es que si yo selecciono otro nodo, ¿vale?, automáticamente me permitiría actualizar qué es lo que ocurriría desde ese punto, ¿vale? Puedo seleccionar en cualquier momento y decirle que me informe lo que realmente está sucediendo en ese momento. Si no, podemos directamente volver a información y veis como en este caso no tendríamos ningún dato relativo al objeto. Dicho lo cual, volvemos otra vez a nuestro grupo, informamos y aquí tenemos el contenido que tiene cada uno de ellos, incluso a qué componentes se está afectando, en este caso a primitivas. Nos venimos a Delete. Y otra cosa interesante es que a partir de aquí podríamos sumar, restar o nuevos grupos. Que a mí me interesa, aparte de la selección 2, incluir el grupo base, lo podría también elegir y veis que se complementa y lo que hace es que nos dejaría exclusivamente la pieza que tenemos actual. De esta forma tan sencilla, ¿vale?, podríamos aislar parte de la geometría. ¿Esto significa que hemos perdido parte de esa geometría? En absoluto, porque nosotros podríamos sacar de aquí una rama y el objeto debería seguir manteniéndose en su lugar. Para ello, incluso un pequeño truco, podríamos duplicar el nodo delete, este lo podríamos renombrar como la parte top y este la parte bottom, ¿vale?, o base. Vale. Dicho eso, yo le puedo decir al propio nodo de delete que me invierta la operación. En vez de borrar lo seleccionado, lo no seleccionado. ¿Qué significa? Que tengo aquí ahora el resto de elementos o componentes que he borrado, con lo cual directamente yo podría sumar los dos y realizar una operación aquí sin que afectase al otro. Para combinarlo los dos y que se viese la figura como estaba originalmente, vamos a utilizar un nodo maravilloso que es el señor Merge. El señor Merge es un nodo que permite tener múltiples entradas. Los nodos que permiten tener múltiples entradas, ¿vale?, en este caso los vais a ver representados porque no tiene una unidad o cantidad de entrada. Selecciono y hago visible su final. Y como podemos ver, seguimos teniendo la figura exactamente igual que en el origen, ¿vale?, permitiéndonos hacer cambios solamente lo que sería la base, solamente lo que sería la parte de la bola o la visualización o la modificación del total. Dicho esto, con esto hemos aprendido cómo crear parte de un grupo.
Luego veremos en el siguiente capítulo cómo poder utilizar estos grupos para poder realizar otra serie de operaciones como el cambio de color o alguna pequeña transformación.